Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Ariel Mantecón Ramos, soy abogado cubano, residente en Cuba, trabajo en Cuba, soy profesor de la Universidad de La Habana y abogado también de bufete internacional, especializado en este momento en la inversión extranjera, o sea, en el acompañamiento a empresas que incursionan en el mundo de la inversión extranjera en Cuba, fundamentalmente con las distintas derivaciones que tiene este fenómeno. Encantado de estar aquí en este webinar de la editorial CEPIN, institución con la que tengo vínculos desde hace un tiempo, como los tengo también con España desde hace años, porque hice estudios doctorales en la Universidad de Valencia y tengo una relación muy fluida con colegios de abogados, con algunas universidades, y por tanto, reitero, encantado de estar en esta sesión telemática organizada por esta prestigiosa editorial. Les voy a hablar un poco de la inversión extranjera en Cuba en su estado actual, o sea, una actualización, diríase así, de la situación que tiene hoy en día la inversión extranjera, teniendo en cuenta que pertenece a un ciclo del derecho que es cambiante, porque está dado por la situación económica que existe y se acompasa naturalmente el esquema jurídico de este proceso de inversión extranjera al escenario que se va viviendo en cada momento, que ya sabemos que en este tiempo actual hay situaciones complejas de la economía, resultantes de la pandemia, del ciclo económico propio del Estado cubano, que tiene unas particularidades concretas que tienen que ser avisadas e informadas. Y partiendo toda esta información que doy de dos presupuestos. O sea, ¿por qué se hace necesario hacerlo? Bueno, primero, porque con todo lo que pueda haber de complicado, de crisis en el modelo económico y en la economía nacional y global, se siguen produciendo intentos de inversión extranjera y se siguen produciendo aproximaciones que tienen que ser conducidas desde lo jurídico. O sea, hay empresarios extranjeros que constantemente se acercan a nosotros preguntando y tratando de buscar información para entrar en este campo de la forma más segura posible. Y luego, porque los propios abogados, colegas de España, nos hacen a nosotros muchas preguntas y en esta combinación de factores de escenarios que vamos a nutrir nuestra presentación, que durará unos 40 o 45 minutos. Entonces el título sería Notas sobre el régimen de la inversión extranjera directa en Cuba a la altura de 2021, acotando que estamos a finales de 2021, o sea, especificando bien el contexto, el escenario y el tiempo para que no caigamos luego en desactualizaciones. Lo primero es saber que el patrón político jurídico de la inversión extranjera en Cuba ha sido modificado por la Constitución del año 2019, o sea, es una constitución reciente. Todos conocemos que el texto constitucional es un pacto político que se refunda, que refunda una nación, que crea unos compromisos de tipo político, de tipo social y de tipo económico. El artículo 28 de esta nueva constitución es claro, y leo textualmente, cuando dice que el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales. Esta no es una disposición meramente retórica, sino que tiene unas claves de comprensión que luego articulan una manera de entender el entramado práctico de la inversión extranjera y sobre todo influye esta idea constitucional, diríamos que global, en la forma en que discurren los trámites de autorización de la inversión extranjera en nuestro país. Hay que significar que la Constitución ha querido poner un poco más elevado el marco de la inversión extranjera, porque si antes se decía que la inversión extranjera era una fórmula complementaria, ahora se dice que puede llegar a ser estructural para determinadas ramas, determinados campos de la economía. O sea, hay un dimensionamiento de este elemento económico como factor indispensable para lograr un desarrollo armónico y sustentable de la economía nacional. Reitero, artículo 28, que tiene que ser leído antes de entrar a observar los otros aspectos de la inversión extranjera. Luego la Constitución incardina algunas claves que tienen que ser también entendidas, tienen que ser estudiadas. Por ejemplo, el artículo 30 habla sobre la prohibición de concentración de la propiedad en las personas naturales y jurídicas. Y no lo enfatiza tanto como una prohibición como con una idea de sometimiento a un marco jurídico. O sea, el Estado quiere significar a través de este artículo de la Constitución que la concentración de la propiedad se va a observar y se va a regular, porque no está en el patrón de desarrollo económico-social de Cuba la idea de concentración de la propiedad. Eso tiene que ser entendido, tiene que ser también analizado, porque
fija una manera de comprender la idea de una posible inversión extranjera en Cuba. Todos entendemos que cuando se dice que la concentración de la propiedad va a ser regulada, es que no clasificaría por una inversión, un proyecto de inversión en Cuba, una idea concentradora a gran escala de la propiedad. Esto que parece una idea de campo también teórico tiene mucha significación en la práctica cotidiana de los intereses de inversión que se puedan promover hacia la isla de Cuba. El artículo 22 tiene también su importancia, o sea, el artículo 22 de la Constitución, cuando habla de las formas de propiedad. El modelo constitucional cubano ha querido, a diferencia de otros, establecer cuáles son las formas de propiedad que tolera ese propio modelo, las va desarrollando, y la última de este inciso, de este artículo, perdón, se llama o se titula propiedad de la empresa mixta, y la define como aquella que está formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. Esto es muy interesante porque no habla de qué sujetos corporificarían esa fórmula mixta de propiedad. Sencillamente hay varias formas que están detalladas en ese artículo. Siempre que se produzca combinación de dos de ellas, estamos en presencia de la empresa mixta. Aquí no define que tenga que ser una entidad estatal con una privada, sino sencillamente que dos fórmulas de propiedad interactúan y corporifican una nueva que se llamaría empresa mixta. Luego vamos a ver más adelante cuáles son las modalidades de constitución de este tipo de empresa. Bueno, el artículo 23 también es importante que se entienda, sobre todo al efecto de alguna pregunta que nos hacen referida a si Cuba transfiere propiedad del suelo, que es muy importante en la idea política de la inversión, y en general no es lo que sucede. O sea, hay unos recursos que están establecidos en ese artículo que son intransferibles, que son inalienables, y que el Estado cubano no los pone a disposición en régimen de propiedad para crear, por ejemplo, una empresa mixta para construir un hotel. ¿Qué es lo que se transfiere? En este caso, el derecho de uso, el usufructo, que puede ser por un número de años, diríamos que 50 o 30, renovable luego, porque está claro que un requisito de estabilidad o de seguridad de un proyecto de inversión es la base que se tenga de permanencia de esa inversión sobre elementos estáticos, como por ejemplo el suelo. Entonces, ese artículo 23 de la Constitución cierra este cuadro previo, diríamos que jurídico-político, que tiene que ser analizado a la hora de enfocar un proyecto de inversión extranjera en nuestro país. ¿Qué le interesa a Cuba? Esto es una pregunta que tiene que ser también respondida, que incorpora elementos muy prácticos, porque se tiene que tener claro que la inversión extranjera en Cuba no se sustenta en una idea de libre implantación y de libre negociación entre dos sujetos para crear una fórmula de inversión allí, sino que tiene que pasar por un tamiz que es el del interés estatal y el enfoque de control estatal sobre esa posible inversión. Por tanto, el Estado cubano declara unos intereses o tiene unos intereses que el inversionista extranjero tiene que tenerlos en cuenta para que su propuesta clasifique en la idea de una inversión extranjera en la isla. Así, lo primero que se tiene en cuenta, o uno de los aspectos más sustanciales e importantes que se tiene en cuenta, es la idea de potenciar exportación y nuevos mercados. Un proyecto atraviesa mejor el ciclo de las autorizaciones si tiene ese atributo de potenciar la exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que ideas inversionistas que sean de mero consumo, que representen mero consumo hacia el interior de la isla, tienen menos posibilidades de cristalizar en el sistema o el modelo de autorizaciones que una idea o proyecto que tenga enfoque exportador, o sea, que vaya dirigido, que tenga entre sus claves de funcionamiento el mejoramiento, el crecimiento de las exportaciones de determinados rubros. Esto no es una idea absoluta, esto hay que significarlo. O sea, cada proyecto, cada idea es único y va a ser observado en una singularidad. Lo que estoy diciendo aquí o planteando son ideas generales, o sea, filosofías que pueden analizarse para, diríamos que sustentar mejor una idea de inversión. Entonces, lo primero, potenciar exportaciones. Reitero, un proyecto inversionista tiene más capacidad o más posibilidades de fructificar si tienen cerrada la idea de reexportar mercancía, de reexportar productos y conquistar nuevos mercados. La sustitución de importaciones, esto viene encadenado con la idea anterior. O sea, Cuba es un país netamente importador, tiene ese grave problema estructural
en su economía y, por tanto, un proyecto que se asiente en el territorio nacional de inversión extranjera, si sustituye importaciones, se mira tanto con tanta validez como aquel que fomenta exportaciones. Estoy hablando, reitero, de intereses que circulan alrededor de la mecánica de autorizaciones de la inversión extranjera, la producción de alimentos. O sea, fíjense cómo aquí ya no se habla de la cuestión exportador-importador, sino sencillamente se enfoca la idea en un tipo de actividad empresarial conducente a resolver uno de los principales problemas, de los principales déficits que tiene la economía de subsistencia en Cuba, que es el alimentario. Por tanto, es muy bien mirado un tipo de proyecto que vaya enfocado a la producción de alimentos en Cuba. Modernización del patrón tecnológico, energético y de los métodos gerenciales. O sea, hay tres elementos que se unen aquí en una idea de modernización que modelos los acogen muy favorablemente. Siempre que un proyecto inversionista traiga aparejado la idea de modernizar el patrón tecnológico, que en muchos campos puede ser todavía atrasado, y tiene que ver esto con cuestiones que son ajenas ahora a la idea propia del derecho a inversiones, pero que ocurre en realidad, o sea que hay un atraso de patrón tecnológico, una experiencia inversionista que traiga aparejado, reitero, la modernización del patrón tecnológico es bien acogida. Así también la modificación del patrón energético, que es algo muy complicado, o sea, el patrón energético cubano no ha avanzado lo suficiente en cuanto a nuevas formas de irradiación energética o de generación energética, y es una de las primeras prioridades de la gestión de la inversión extranjera, todo lo que tiene que ver con esta renovación del patrón energético como fórmula para sobrepasar un modelo de generación que es muy costoso para el país, que no es compatible del todo con los criterios ambientales. Y bueno, reitero que un proyecto o una idea inversionista que traiga aparejado este concepto de renovación del patrón energético también clasifica muy bien dentro de la idea de autorizaciones que se entremezclan con la inversión. Bien, un segundo aspecto, diríamos que es necesario observar los intereses que modulan la inversión extranjera en Cuba, partiendo de una idea inicial de que la aprobación de una idea inversionista, de un proyecto de inversión, no discurre en una, diríamos que espontaneidad. O sea, hay que descartar la idea de que usted va a Cuba como empresario, se encuentra un partner ahí, un socio, y crea un negocio, lo inscribe en el registro mercantil directamente y echa a funcionar el negocio. No es así. O sea, la inversión extranjera tiene una idea preconcebida de filtro, de tamiz de los intereses globales de la economía, del Estado, y por tanto, una persona con idea de invertir tiene que tener claro de que su idea, de su proyecto, tiene que atravesar un sistema de autorizaciones que tiene que tener en cuenta, o debe tener en cuenta, varios intereses. Lo primero es que con la inversión extranjera en Cuba hay una prioridad en cuanto a potenciar la exportación. Cuba es un país casi que netamente importador. Hay una batalla muy grande por reconvertir ese patrón y llegar a una economía de más exportación. Por tanto, usted tiene que saber que una idea de inversión que vaya a cristalizar en cuanto a consumo directo interno del país tiene menos probabilidades de ser aprobada que una idea que replantee un mercado hacia el exterior, o sea que traiga consigo la exportación o el incremento de las exportaciones o la conquista de nuevos mercados. En segundo plano, sustituir importaciones, muy derivado de lo anterior. O sea, así como es interesante para el modelo fomentar las exportaciones, también lo es sustituir importaciones por la misma problemática que he comentado, de que hay un país netamente importador o con la importación sobredimensionada, y eso tiene que reconvertirse. Por tanto, tanto vale un proyecto por el hecho mismo de que incremente las exportaciones como cuanto reduce o elimina o disminuye las importaciones. Tienen el mismo efecto en cuanto a la mecánica de aprobación, en cuanto a la psicología con que se mueve el modelo de aprobación de una inversión extranjera. Un tercer elemento que podríamos citar aquí es la inversión extranjera conducente a la producción de alimentos. O sea, aquí no tiene que ver con el hecho de que se exporte o se importe, ni cómo actúa en la balanza de pago la idea de la inversión, sino que se centre o esté dirigida a uno de los problemas claves que tiene
la subsistencia, diríamos que económica en Cuba, que es la producción de alimentos que atraviesa por muchas complejidades. Cuando decíamos que tenemos un país predominantemente importador, es que en la actividad importadora predomina la importación de alimentos. Por tanto, este es un aspecto muy priorizado y que tiene que tenerse en cuenta, reitero, un proyecto de inversión, un diseño de inversión que vaya dirigido a la producción de alimentos, es bien mirado a la hora de atravesar el ciclo de las autorizaciones. Un cuarto elemento sería la modernización del patrón tecnológico, energético o los métodos gerenciales. O sea, un triángulo aquí que tributa a la noción de modernidad, de modernización, y que actúa con una problemática que tiene el sistema, que es la persistencia de todavía métodos gerenciales, por ejemplo, que no son los correctos, un patrón tecnológico que no es el adecuado, que no está actualizado, y el patrón energético, que es de los temas más importantes. O sea, un proyecto inversionista que actúe sobre el patrón energético en sentido de modificación, de actualización, también es bien mirado. Por eso es uno de los perfiles de más prioridad en cuanto a la inversión extranjera en Cuba, partiendo de la idea de que se tiene que revertir el patrón energético con que funciona el país en este momento, que no es el más adecuado, que es un patrón energético desactualizado, que no es el más compatible con criterios incluso ambientales. En cuanto a métodos gerenciales, prolifera mucho en Cuba el contrato de administración, por ejemplo, hotelera. No tiene que ver con la idea de que una empresa extranjera vaya y funde un negocio allí, una actividad económica propia, sino basta con que actúe como administrador de un proyecto, de una idea, de un negocio en el país, porque lo que aporta es esto, o sea, modernización de los sistemas y métodos gerenciales. Un quinto elemento sería el desarrollo de infraestructura. Se comprenderá que no es lo mismo un proyecto que se lleve, que no actúe o que no influya en el tema estructural del país, o sea, en la mecánica estructural, a una que fomente el desarrollo de infraestructura en el país. Estamos hablando de transferencia tecnológica, de contratos de llave en mano, de planta completa, y que son priorizados a la hora de observar proyectos de inversión y de aprobar proyectos de inversión extranjera en el país. El siguiente elemento es priorizar la transferencia tecnológica, ya lo veníamos explicando. Los encadenamientos productivos, es muy importante esto, o sea, se está buscando con la inversión extranjera en Cuba que la idea de inversión, tal y como está figurada en la ley de inversión extranjera y como se plantea en el modelo de autorización y de despliegue de este concepto, se encadene con la economía nacional, tirando de la economía nacional, porque un proyecto de inversión que irradie a actores económicos internos sería saludable y por tanto es bien mirado en el flujo de las autorizaciones, que tiene por otra parte la noción incorporada de impulsar el desarrollo de las zonas más atrasadas del país. Todos sabemos que hay una polarización del desarrollo que es propio de países del tercer mundo, donde se centra más la fuerza del desarrollo en las capitales del país. Así ocurre en Cuba y por tanto una política que se está llevando a cabo es la de tratar de llevar el desarrollo de la inversión extranjera de manera desplegada en el territorio nacional para fomentar un equilibrio, por supuesto, de las fuerzas económicas y sociales que rodean a la noción de la inversión extranjera. Y luego se prioriza también introducir entre los requisitos para la aprobación de negocios de inversión extranjera criterios que proyecten en el tiempo el efecto favorable en la balanza de pago. Esto se entiende por sí mismo, o sea, se está buscando permanencia en el negocio en la misma medida que el inversionista debe recibir un trato adecuado y debe recibir garantías respecto a lo que quiere específicamente el inversionista, que es regresar utilidades, o sea, repatriar utilidades y obtener ganancias en su negocio. Se está buscando negocios de permanencia que ejercen una influencia a largo plazo en la balanza de pagos del país. Esto tiene que ver con la idea correlativa de exportación, por supuesto. O sea, en la medida que el negocio fomente exportación y que mantenga positiva la balanza de pagos y que esta posición positiva de la balanza de pagos influenciada por este negocio sea prolongable en el tiempo, pues va a ser también mejor valorado. Hay unos sectores priorizados
que se derivan en gran medida de esta explicación anterior que he dado de las prioridades que tiene el país. Primero, la producción agrícola y la industria alimentaria, o sea, todo tipo de negocio, de idea que tribute a estos sectores, tiene muchas posibilidades de quedar bien orientado, de quedar bien planteado en la lógica de aprobaciones del sistema. El turismo, que es un aspecto que le interesa mucho al país, una isla con unas condiciones climáticas favorables, con un despliegue en los últimos años del sector turístico, pero no tiene todavía cubiertas todas las potencialidades que la afrontan, de manera tal uno de los sistemas que más se mueve, de los sectores de más movimiento en este campo, es el del turismo, que sigue recibiendo muchas propuestas de inversión extranjera en sus diferentes modalidades. El sector energético, no voy a detenerme ya en él porque lo he explicado, o sea, la prioridad que tiene el sector energético, el sistema o el sector de la exploración de recursos naturales, hidrocarburos, o sea, una empresa que vaya a hacer exploración a riesgo o cualquier otro tipo de interacción con recursos naturales de la isla, con tendencia primero a explorar esos recursos y luego ponerlos en explotación, también tiene muchas probabilidades de ser aprobada. Y la construcción y el mejoramiento de infraestructuras industriales. También he dejado ver la importancia que tienen estos movimientos inversionistas que tienden a influir en la infraestructura, sobre todo industrial. Aquí he hablado de los sectores que se priorizan en la inversión extranjera con la acotación de que no son excluyentes. O sea, no quiere decir que una idea que no cumpla o que no se inscriba en este tipo de prioridades no avanza. No es así. O sea, hay que recalcar siempre el concepto de que la inversión extranjera es casada con cada negocio que se presente y con cada idea en específico. No puede haber generalizaciones ni abstracciones. Por eso son los criterios de autorización específicos e inmediatos que se siguen para cada proyecto en concreto. Bueno, hemos hablado ya de dos aspectos, dos bloques. Primero, la base constitucional, político-jurídica de la inversión extranjera. Luego, hemos enfocado los sectores que tienen prioridad y por tanto que preubican una idea de inversión, la posicionan de manera más favorable para que pueda atravesar el sistema de las autorizaciones. Y en un tercer momento ahora veríamos los aspectos, diríamos, tanto geopolíticos como económicos que tienen que ser considerados, sociales también, por supuesto, a la hora de definir un cuadro político-económico de la inversión extranjera en Cuba. Lo primero, hay una mentalidad soberanista que permea el sistema de evaluación de las inversiones extranjeras. Ya lo vimos en el artículo constitucional, que cuando habla de la inversión extranjera como prioridad, como esquema de protección, también la condiciona a una idea de preservación de la soberanía nacional. Tiene que ser comprendido este elemento, que no es meramente figurativo, sino que puede afectar una idea de inversión extranjera aparentemente noble, si tiene un trasfondo que se le pueda atribuir o achacar una tendencia a afectar la soberanía del país. Todos sabemos cómo ha discurrido la relación de Cuba con su entorno, con Estados Unidos, la perspectiva de confrontación en que se ha desarrollado la economía y por tanto esta mentalidad soberanista está influyendo, está gravitando constantemente sobre cualquier evaluación que se hace de una idea o de un proyecto de inversión extranjera. El protagonismo nacional en determinados campos como la extracción de los recursos naturales, los servicios públicos, la biotecnología, el comercio mayorista, el turismo. O sea, no quiere decir que no se opera una transferencia, diríamos, de control, de soberanía sobre estos campos, pero el sistema vigila muy de cerca esta idea de mantener el protagonismo nacional en sectores que son muy estratégicos. Por ejemplo, en el campo de la salud pública no hay todavía experiencia de inversión extranjera, tampoco en el sector de la defensa, y esta manera de pensar o de ver la idea de la inversión extranjera está incardinada con el primer elemento que les he comentado, que se refiere a la mentalidad soberanista. Hay un protagonismo selectivo de la inversión extranjera, esto tiene que ser recalcado, ya lo hemos dejado ver, lo hemos observado, en el sentido de que opera una selectividad. O sea, cualquier proyecto no llega, se inscribe y echa a andar, sino que tiene que discurrir y tiene que atravesar por la idea selectiva que se tiene sobre un modelo de inversión extranjera que por otra parte tiene un rasgo importante que es la inducción, o sea, opera con criterios de inducción en tanto es inducida o reconducida a través de intereses que se ofrecen, que tampoco son absolutos, pero
pero que funcionan. ¿Qué quiero decir? Que hay una cartera de inversiones o de oportunidades, mejor dicho, que se promulga cada año, que se actualiza, donde se exponen los intereses que tiene Cuba en la inversión extranjera. Estos intereses, vuelvo a reiterarlo, no son excluyentes, no son vinculantes del todo, pero sí anuncian una idea y que esa idea puede ser determinante para determinado proyecto o idea inversionista que se quiera llevar a la isla. O sea, camina mejor, avanza mejor un proyecto que esté orientado hacia la cartera de oportunidades que, reitero, se actualiza cada año y que comprende grandes proyectos como proyectos más pequeños. O sea, este año la cartera de oportunidades se actualizó muy recientemente, hace una semana, y ya comprende proyectos de visión territorial, o sea, de microimpacto, y que pueden someterse a la mecánica de la inversión extranjera, en tanto un inversionista sin un gran desembolso financiero puede asumir y hacerse cargo de ese tipo de proyectos que en general se reconducen hacia la dialéctica de funcionamiento municipal del municipio. Es algo novedoso en el marco de la inversión extranjera. Se busca la integralidad y los encadenamientos productivos. Hay que regresar a esta idea que ya comentamos hace un rato, de los encadenamientos productivos como fórmula que da beneficio a una economía que quiere progresar con criterios de integralidad. Un proyecto de inversión es mejor valorado si de él se deriva una concatenación, un encadenamiento con la industria, con los sistemas de producción nacional. Hay una idea que se mantuvo siempre presente en la inversión extranjera, que es la de prioridad del gran capital, o sea, dar prioridad a entidades o empresas, conglomerados que tengan respaldo de capital suficiente y que no dependa de pequeñas aportaciones. Bueno, ya hemos visto, lo he acabado de decir, que hay un cambio en esto y también se están observando proyectos que no requieren de respaldo de gran capital, en tanto la actividad concreta que se pone a disposición para inversión extranjera es de pequeño impacto, o sea, de pequeño formato, de pequeña economía. Y yo creo que se ha ido comprendiendo ya que la economía del todo de un país, la economía total, es la sumatoria de las pequeñas economías. Un gran cambio de filosofía, a mi entender, que tiene que ser observado y que ya está produciendo sus efectos, porque conocemos de pequeños empresarios que se están acercando para gestionar proyectos de inversión en estos campos que son reducidos, que son pequeños, que no son de gran impacto, pero que son representativos para las localidades sobre todo. No exclusividad comercial, o sea, no se puede pensar que se llegaría a Cuba a un proyecto de inversión y que te den una exclusividad en determinados giros. No va a ser así, o sea, se busca la concurrencia, se busca la pluralidad de sujetos que tributen a una misma actividad y, por tanto, la idea de la exclusividad no debe ser comprendida dentro de un proyecto de inversión, porque sencillamente no se aprobaría. Y se busca o se intenta respetar, ya lo vimos también en la normativa constitucional, los equilibrios sociales que trata de defender el país. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de un fenómeno que ocurre, una idea que es la de la tercerización del empleo. Usted crea una empresa mixta en Cuba, se la aprueban, echa a funcionar ese negocio y los empleados no los contrata la empresa mixta, o sea, se lo suministra una entidad empleadora que está encargada de gestionar esa fuerza de trabajo, de recolocársela, de entenderse con el trabajador, de cumplir las preceptivas sociales y de pagar el salario a esos trabajadores. Esto es una figura polémica que subsiste, que permanece y que yo creo que un día irá en evolución, pero en este momento es así. O sea, usted no se entiende directamente con el personal. Algunos puntos esenciales en esta cuestión de entorno: la relación con Estados Unidos debe ser observada siempre por la persona, empresario que lleva una idea de inversión en Cuba, por las sanciones. O sea, aquí abriríamos un campo que no es el objetivo de esta presentación, porque sería de tema y requeriríamos de otra jornada para hacerlo, pero el sistema de sanciones, que es muy fuerte, de la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, afecta la cotidianidad de la inversión extranjera en Cuba. O sea, esto tampoco es figurativo, no es una declaración política la de una sanción, sino que tiene efectos bancarios, efectos financieros, efectos de circulación monetaria e influye en algunas de las ventajas que pudiera tener la inversión extranjera, como es el movimiento de dinero que tiene que producirse, por ejemplo, desde el país hacia afuera, cuando la persona que invierte quiere repatriar sus utilidades, que es el derecho que tiene, además la idea central que tendría en este caso un proyecto inversionista. Estos son aspectos que
complican la inversión extranjera, estos de tipo financiero, y que tienen que ser solventados con un criterio técnico. O sea, el jurista, abogado que asesora un proyecto de inversión allí tiene que tener en cuenta la idea de que necesita aplicar unas protecciones para evitar males mayores en relación al manejo financiero, o sea, al movimiento financiero que está perseguido, que está vigilado por sistemas o dispositivos muy fuertes que actúan sobre la inversión extranjera. Un bloque que viene a continuación se refiere a las modalidades o los esquemas que pueden corporificar la inversión extranjera en nuestro país. O sea, la actividad económica, diríamoslo así, en general, correlacionada entre un elemento extranjero y el elemento nacional económico de Cuba. Y lo primero es significar que el comercio es una actividad que es bastante profusa. O sea, muchos empresarios llegan no con la idea de establecer un ciclo inversionista, no con la idea de inversión, sino con la idea de establecerse en el comercio con entidades cubanas. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de la idea de comercio no se trata de corporificar ninguna idea conjunta, sino sencillamente de comprar y vender. El contrato de compraventa internacional es la figura por excelencia que se utiliza en la planta jurídica de las relaciones comerciales de Cuba con empresas extranjeras. Cuando digo Cuba, empresas cubanas que se dedican y están ubicadas en el contexto económico para realizar comercio exterior. El comercio exterior se mantiene monopolizado por la empresa estatal en Cuba, empresas que son especializadas, que son pertenecientes a un sistema en específico. Por tanto, cuando una empresa extranjera quiere vender en Cuba, un empresario extranjero quiere vender, le va a vender no directamente al consumidor, sino a empresas que operan en el comercio mayorista con vocación a lo externo, o sea, con vocación exterior. Estas empresas tienen una licencia específica para esto, son creadas para esto, y aquí opera entonces una suerte siempre de triangulación, o sea, entre el destinatario final de un producto que yo quiera vender en Cuba y mi empresa en específico. Hay una empresa intermediaria que opera en el comercio mayorista. Es aplicable ahí la Convención de Viena. Los contratos se configuran siempre con aplicación del derecho correspondiente, o sea, se parta el derecho, se parta el sistema de solución de conflictos, y son contratos negociables. Hay un paso preliminar que se utiliza en Cuba, que es muy importante allí, que es ubicar al posible vendedor, o sea, el empresario extranjero que quiere vender en Cuba, en la cartera de proveedores, que es así como se llama. Cada entidad de las que se dedican al comercio exterior tiene esta cartera de proveedores, y usted tiene que dar unos primeros pasos primero para incorporarse a esa cartera de proveedores. Un paso preliminar obligatorio. Repito, se utiliza ahí para visualizar ofertas, para visualizar sistemas de ofertas que entrarían en concurrencia a la hora de vender a empresas cubanas. Es muy importante la idea de que cuando se hacen contratos de compraventa hacia Cuba, una empresa que quiera llevar productos a Cuba, normalmente cuando los hace a gran escala, porque todo el sector de consumo y toda la noción del consumo se reorienta a través de estas empresas exportadoras. Entonces usted no vende para pequeños lotes, sino que vende, repito, para un amplísimo sector de consumo, porque estas empresas tienden a especializarse por distintos sectores. También está la posibilidad de que usted, sin necesidad ni interés de llegar a establecer un proyecto de inversión, sí se asiente en el territorio nacional. Recientemente se publicó el decreto 32 del Consejo de Ministros, que habilita las fórmulas para el asentamiento en Cuba de empresas extranjeras, o sea, para la creación allí de fórmulas de representación comercial, y habla entonces de las sucursales, de la oficina de representación y de las agencias. Este decreto tiene interioridades que tienen que ser seguidas para entrar allí con una idea de asentamiento que le interesa a determinados empresarios. O sea, hay algunos que no, que les interesa hacer comercio desde fuera sin ningún tipo de representación, pero hay otros que, dada la envergadura que alcanzan las operaciones, pues optan por ubicar ahí una sucursal, una oficina de representación, o al menos utilizar una empresa que esté ya establecida como agente suyo en el territorio nacional. Esto requiere un asesoramiento, requiere una reconducción para cada modalidad. Hay unos requisitos que se establecen, hay unos órganos que controlan el asentamiento de estas empresas, y repito, es una posibilidad que tiene el empresario que quiere vender, quiere hacer operaciones de comercio en Cuba, de asentarse con control específico en la isla de las operaciones que van a realizar. Entonces, la primera idea sería comercio, o sea, no llega a corporificar una noción
inversionista. Porque ya cuando pasamos entonces a la idea de inversión propiamente dicha, vamos a concebir la inversión extranjera en este caso, como la refundación que se produce entre dos intereses con una perspectiva de secuencia a mediano o largo plazo. La actividad de comercio, que es la que acabamos de ver, no funda a largo plazo, o sea, presupone operaciones en concreto que pueden ser sostenidas en el tiempo, con contratos marco, por ejemplo, pero no crea una base futura a través de la inversión, que sí lo hacen estas modalidades que les voy a comentar, que son las que vienen preconcebidas en la Ley de Inversiones Extranjeras. La primera es la empresa mixta, o sea, es la más socorrida, la idea central de una inversión extranjera se alimenta en la empresa mixta, porque la empresa mixta ya sabemos los juristas que crea un nuevo sujeto de derecho, o sea, de una idea de A con B surge C, que es un sujeto totalmente distinto, que tiene un patrón de conformación a través de un acuerdo negociado, que en el caso de Cuba este tipo de idea debe cristalizar siempre a través de una sociedad anónima para acciones nominativas, que tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, caso por caso, y una vez aprobada, entonces usted tiene 30 días para constituirse ante notario e inscribirse en otros 30 días en el registro mercantil. En general, cuando se decretan estos 30 días para usted constituirse, la parte extranjera debe poner lo que le corresponde casi siempre poner, que es el capital, porque la parte cubana tiene tendencia a incorporar o cumplir su aportación con infraestructura, con locales, con, en fin, sistemas estacionales que están allí, que lo aporta la parte cubana al proyecto de inversión. No hay una prefiguración del monto accionario, qué correlación debe tener. O sea, no se dice textualmente que deba ser mayoritario el paquete accionario de la parte cubana, pero en general tiende a negociarse de esta manera. Y, por ejemplo, en empresas turísticas, la parte cubana tiene tendencia a defender el 51% de las acciones frente al 49% de la parte extranjera. Repito, esto no es una regla absoluta. Hay proyectos de inversión que aceptan otra distribución del paquete de acciones, pero es la regla general. Entonces, en primer orden decía, la empresa mixta como figura central del modelo de las inversiones extranjeras que crea un nuevo sujeto de derecho. En segundo orden tendríamos el contrato de asociación económica internacional, o sea, ya en un plano descendente de menor escala, menor impacto, este contrato de asociación económica internacional no crea una nueva figura subjetiva jurídica, sino no crea un sujeto de derecho porque sencillamente alinea, mejor dicho, dos ideas concurrentes respecto a una actividad económica específica, y las entidades, en este caso cubanas y extranjeras, lo que hacen es unir voluntades para fines concretos y específicos que no conllevan, reitero, a crear un nuevo sujeto jurídico. De eso tenemos muchos en Cuba, por ejemplo, contratos de administración hotelera. Yo negocio contigo como parte cubana, que tú me administres un hotel y tú llevas tu sistema gerencial, tu sistema de comercialización, y yo te pago por la administración de ese hotel. Esto es un contrato de asociación económica internacional, de las muchas variantes que pueden existir en este contexto. Y por último, la empresa de capital 100% extranjero. Yo no conozco muchas en este momento que existan, pero da la posibilidad de que una empresa quiera fundarse y plantarse en el territorio nacional cubano sin seguir la secuencia esta de coinversión. O sea, no se trata aquí de que empresarios A extranjeros con empresarios B cubanos se fundan para crear una figura jurídica C, sino sencillamente de que este empresario A extranjero, cumplidos los trámites de autorización, se asiente en el territorio nacional cubano. Bueno, otro bloque de nuestra presentación se refiere a la solución de controversias. Por supuesto que una idea de inversión o de comercio no está pensada para que en un futuro existan controversias, pero ya sabemos los abogados que el mundo ordinario de la vida no es muchas veces lo que uno se imagina, y una idea que nace en campo pacífico puede trastocarse en una idea derivada hacia campo conflictivo, y por tanto los contratos de compraventa internacional como otro tipo de contratos que se producen en el ámbito de comercio, como los pactos de asociación que se producen en la inversión extranjera, tienen prefigurada una idea de posible conflicto a través de cláusulas que decretan la vía de solución de estas controversias que puedan surgir. Esto es usual en el comercio
internacional, no es nada nuevo, por supuesto. Entonces, reitero, cada contrato define el marco de solución de los conflictos, en primer lugar por la elección de la ley aplicable. Ya dije que en la compraventa internacional se aplica la Convención de Viena, o sea, todos los contratos los veo con esa conceptualización. Se aplica la ley cubana para el resto de las cuestiones. Se permite también la elección del fuero, es una pregunta que nos hacen muchos. Si hay un conflicto, nos preguntan ante quién yo puedo acudir para dirimir ese conflicto. Bueno, en lo que se parte. Entonces, de ahí hay un abanico de posibilidades. En primer orden, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la República de Cuba es el órgano que, a mi entender, más sumisiones tienen los contratos que se formalizan en un tribunal arbitral que existe en Cuba, que es un arbitraje institucional que tiene muchos años de experiencia, que siempre nos preguntan si es imparcial. Bueno, yo puedo decir que la mayoría de los laudos que veo ahí son favorables a la parte extranjera, o sea que no favorecen a la parte cubana como hipotéticamente se pudiera creer, y es una posibilidad, no es obligatoria. Repito, opera el concepto de la libre voluntad de sujeción tanto a ley aplicable como a la elección del fuero jurisdiccional. Decía o hablaba de la Corte de Arbitraje cubana, o sea, adscrita a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, pero también he visto casos de sujeción o sumisión a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, CSI entre nosotros. O sea, no hay ningún problema en que las dos partes definan o admitan este régimen de solución de conflictos. Puede no pactar ninguno, y en este caso se entiende sujeta la solución de un conflicto a la jurisdicción común de los tribunales cubanos, que operan mediante salas de lo económico. Tenemos una reforma ahora en este campo. O sea, aquí tiene que debatirse la idea de la inversión o del comercio en cuanto a qué es lo más favorable para la especificidad de esa idea en concreto, si someterse a una corte de arbitrajes, en ese caso, si someterse a la cubana, someterse a una extranjera, o si someterse a la jurisdicción común de los tribunales, que, repito, funcionan para tipos de procesos concretos, que no es una jurisdicción demorada, que tiene sus especificidades, pero que es bastante rápida y sobre todo es gratuita, que es muy importante valorar en este tema. Reitero, aquí no se puede dar una percepción a priori. Cada proyecto tiene que ser analizado en consonancia con sus particularidades y con las prioridades que tenga la persona que quiera asociarse o hacer comercio con una entidad de la República de Cuba. Detrás de todo esto están los denominados APRI, o sea, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Cuba tiene 62 APRI suscritos. Con España existe un APRI. ¿Qué cosa es un APRI? Para que no tenga proximidad a este tipo de temas. Bueno, un tipo de acuerdo que ya no es entre inversionistas, o sea, A y B acuerdan unir voluntades para un proyecto de inversión, pero detrás de A y B están los estados como elemento importante en este modelo de negocio. Un APRI se activa cuando un inversionista no es defendido o no es amparado como tiene que ser, según un compromiso que han adoptado ambos estados, y por tanto, reitero, ya no se trata de A contra B, sino del estado X contra el estado Y. Y por tanto esto le da un relieve público ya a una idea que originalmente no era de derecho público, sino que es una idea de comercio privado o de derecho no público o privado. En último orden, hablaríamos ya del régimen especial de tributos que tiene atribuida la inversión extranjera, que es muy importante porque una gran pregunta sería qué beneficio tiene el inversionista o un proyecto de inversión si se está diciendo que el país quiere priorizar la inversión y le quiere dar relevancia y le quiere dar protección. Bueno, tiene que hacer concesiones en materia tributaria. Y luego hay un régimen que está definido que lo voy a esbozar muy rápidamente. Por ejemplo, el impuesto sobre utilidades, hay una exención prevista por 8 años a partir de la constitución de la empresa mixta, y es un plazo que podrá prorrogarse por el Consejo de Ministros. O sea, es 8 años donde no se le cobra impuesto por utilidades a una empresa mixta. Finalizado ese plazo, queda una bonificación permanente del 15% sobre la actividad que produce utilidades netas imponibles. O sea, hay una reducción ya vitalicio permanente del 15% de la cuota
impositiva, en este caso por impuestos utilidades. Hay una exención del pago de utilidades netas u otros beneficios autorizados a reinvertir, o sea, cuando usted decida reinvertir utilidades que ha tenido, si es autorizado a reinvertir, pues también opera la misma sistemática de exenciones. En cuanto al impuesto sobre las ventas o los servicios, que se aplica en Cuba para entidades que se proyecten en estos campos, también hay una exención durante el primer año de operaciones de la inversión y finalizado este, queda una bonificación del 50% en el tipo impositivo aplicado sobre las ventas mayoristas, que esto se va decidiendo cada año por la autoridad tributaria de Cuba. Hay una exención del pago del impuesto por la utilización de fuerza de trabajo permanentemente para la inversión extranjera y una bonificación del 50% del tipo impositivo a aplicar durante el periodo de recuperación de la inversión en una serie de tributos que son, por ejemplo, el impuesto sobre el uso o explotación de las playas, el impuesto por vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas, por el uso y explotación de bahías. O sea, son tipos impositivos que están previstos para las actividades económicas en Cuba y que la empresa mixta tiene una bonificación del 50%. O sea, digo la empresa mixta, pero en realidad opera para la idea de la inversión en las distintas fórmulas que hemos visto anteriormente. Hay exención del pago de impuestos aduanales o de aranceles aduanales por importación de equipos, maquinarias y otros medios durante el proceso de la inversión, de acuerdo con normas que establece, en este caso, el Ministerio de Finanzas y Precios, y durante el periodo de recuperación de la inversión, que todos sabemos que debe estar previsto en un estudio de factibilidad, hay una exención de un impuesto que se utiliza y se cobra en Cuba, que es el referido, es una contribución al desarrollo local, contribución territorial para el desarrollo local, así es como se denomina este tipo de contribución. Los inversionistas extranjeros, socios en empresas mixtas o partes en contratos de asociación económica internacional están exentos del pago del impuesto sobre los ingresos personales, en este caso por los ingresos obtenidos a partir de dividendos o beneficios que resulten del negocio que está en explotación. El Ministerio de Finanzas y Precios, esto es una autoridad central en Cuba en materia impositiva, tiene una facultad discrecional de hacer ajustes a petición siempre del proyecto de inversión en cuanto a bonificación de tipos impositivos, o sea, reducción de la carga fiscal como compensación o como estímulo, diríamoslo así, para que opere un desarrollo de esta modalidad económica en el territorio nacional. La ley 118, que es la ley de inversión extranjera, garantiza al inversionista extranjero la libre transferencia al exterior de sus fondos de moneda libremente convertible. O sea, eso está declarado por ley. En estos momentos es muy difícil, está muy complicada la situación, el panorama allí es complejo por la carencia de divisas y por tanto no funciona la repatriación de dividendos con la velocidad que ha funcionado en condiciones normales. Y la repatriación de dividendos, por supuesto, que es uno de los principales privilegios, beneficios o elementos de protección que tiene la inversión extranjera. Ahora, dentro de la inversión extranjera hay una prioridad para la llamada Zona de Desarrollo Económico de Mariel en Cuba. ¿Qué cosa es Mariel? Un tipo de zona de prioridad económica donde funcionan adecuaciones a la actividad económica para garantizar un flujo más rápido del desarrollo y progreso económico. Hay reducciones de cargas tributarias, de cargas arancelarias, hay más libertad de asentamiento y esta zona de Mariel está bien aconsejarla para ideas que tengan noción de replanteo territorial o de reinserción regional de una actividad económica. ¿Por qué? Por la situación geográfica que tiene la isla. La fluidez que se espera de ese sistema implantado en ese espacio territorial de Cuba, una bahía que ha sido beneficiada con determinadas actividades constructivas, de reparación, de reacondicionamiento, para que pueda dar lugar a una actividad económica intensa de trasiego de mercancías con umbral en el canal de Panamá, porque incluso se ha hecho un trabajo en la bahía para que puedan entrar en ella los llamados buques post-Panamá, que es muy importante ese encadenamiento con el canal de Panamá, repito, por la capacidad que da de trasiego económico. Y la zona económica de Mariel está diseñada para estimular o incentivar actividades productivas de perspectiva de regionalización, o sea, de reimplantación en la región del Caribe. Una inversión colocada en la zona económica de Mariel, por ejemplo, tiene 10 años
libre, sin impuestos sobre utilidad, y después ya cuando pasen esos 10 años queda con un 12% en lo que se refiere a bonificación. O sea que hay una incentivación de la actividad económica a través de beneficios o ventajas fiscales que tienen como prioridad o como destino fundamental que esa zona alcance expansión económica. Es algo muy complicado porque funciona el modelo de sanciones de Estados Unidos, el bloqueo económico, y la idea se nota futurista en la medida en que uno no ve ahora una expansión lo más rápido que se pretendió, que se figuró, pero se están sustentando allí proyectos de inversión a gran velocidad. Les acabo de hacer un repaso de las principales coordenadas de la inversión extranjera en estos tiempos para Cuba. Es un tema o un espacio de derecho de alta complicación porque está anclado en una concesión económica de complicado manejo en estos tiempos por todos los factores que están incidiendo en la economía, pero quiero reiterar una idea. Es válido hablar de inversión extranjera porque siguen concurriendo proyectos de inversión en Cuba. Hay fondos de inversión que se están desplazando hacia allí. Hay empresarios que están haciendo exploraciones tanto de mercado como de inversión en la isla, y por tanto hay necesidad de asesoramiento jurídico. Con esto respondemos a preguntas que nos están haciendo. O sea, hemos construido esta presentación sobre la base de las cosas que nos van preguntando, y esperamos que con esto se pueda tener una idea preliminar, un enfoque posicional para cualquier idea de inversión o de comercio con la isla de Cuba. Mi agradecimiento nuevamente a Editorial Cepín, y quedo a disposición. Los contactos ya serán suministrados por la editorial para responder cualquier duda desde Cuba a cualquier colega que necesite tener conocimiento in situ, o sea, conocimiento de base para asesorar a futuros clientes en el territorio nacional de Cuba. Muchas gracias.